Mucho se ha hablado del impacto que ha generado el paro camionero a diferentes sectores de la economía del país, pero se desconoce qué es lo que realmente se está negociando y que ya lleva cerca de un mes sin acuerdos. Les presentamos aquí los puntos críticos. La discusión se centra en tres grandes aspectos: relaciones económicas, parque automotor y bienestar social. En materia de relaciones económicas, los transportadores quieren retomar la tabla de fletes y garantizar un valor fijo por ruta. El gobierno no va a eliminar el sistema de información de costos eficientes del transporte de carga, pero accede a hacer unos ajustes en el precio de la gasolina, peajes, entre otros. El costo de una ruta Bogotá-Buenaventura bajo el antiguo esquema puede valer 95.000 pesos por tonelada, mientras que bajo el esquema actual asciende a 87.000 pesos en promedio. Sin embargo, en la ruta Buenaventura-Bogotá esa cifra puede ser mayor. Colombia moviliza 200 millones de toneladas al año y el parque automotor tiene capacidad para transportar 500 millones de toneladas. Los camioneros piden que se garantice la plata de la póliza, que son 1,2 billones de pesos. La póliza funcionó en su momento con el boom petrolero. Las personas que querían mover carga pagaban una póliza y entraba un automotor, pero tenían la obligación de chatarrizar otro vehículo, lo que no se cumplió en su totalidad. Y la manera de disminuir el tamaño del parque automotor es precisamente a través de la chatarrización. La sobreoferta se dio porque durante el boom petrolero se presentó el fenómeno de los mal matriculados. Se registraron vehículos sin cumplir todos los requisitos. Hoy existen 340.000 vehículos de transporte de carga y la sobreoferta es de 100.000 vehículos. Frente al tema de bienestar social, el gobierno plantea garantizar lugares dignos donde descansar los camioneros, parqueaderos en la vía, salarios, vinculación a riesgos profesionales, EPS, pensión y comisiones. Y en medio de esta crisis de los transportadores, el DANE da a conocer el dato de inflación para el mes de junio. Subió 0,48% en este mes y la de los alimentos llega al 0,50%. Así entonces, en el primer semestre se alcanza el 5,10% y los alimentos tienen una inflación del 8,36%, Mauricio. Y entonces esto me lleva a preguntarle lo que quiere saber la gente en sus casas, y es cómo afecta al ciudadano de a pie, al del común, a la gente que nos está viendo este paro transportador que ya completa un mes, y adicionalmente este dato que acabamos de recibir del DANE, en donde dice que la inflación en el primer semestre está en el 5,1%. Pues Camila, el dato clave que la gente había estado esperando es el de la inflación. ¿Por qué? La nota nos mostraba, las distintas notas que vimos en los últimos minutos nos mostraban desabastecimiento de distintos productos en distintas regiones del país. Ese desabastecimiento, por supuesto, lo que va haciendo es presionando hacia arriba los precios de alimentos, precios de insumos. Veíamos incluso el llamado a atención de FENAVI diciendo, vea, una semana más, esto no lo aguantamos, no lo aguantan los pollitos, y se empieza, por supuesto, a dar mortandad y a dar aumento de precios. Por lo tanto, la gente del común dice, vea, yo siento los paros de transportadores cuando me paran una carretera, cuando me arman un despelote en una vía cercana, pero también cuando lo empiezo a sentir en el bolsillo. Y eso es lo que nos lleva claramente a hablar de los datos que ha dado el DANE. Efectivamente, la inflación del mes pasado fue bastante alta, 0,48 el total, pero fíjese usted que yo esperaba que la de alimentos fuera mayor. Fue mayor, fue 0,5 versus 0,48 el total, pero la diferencia es mínima. Para un año completo tenemos una inflación total de 8,60 y una de alimentos de 14,28, muchísimo mayor. O sea que en junio por lo menos la presión de los precios todavía no se ha sentido tanto en los alimentos, pero ya se está sintiendo el desabastecimiento. Ese es uno de los mecanismos de presión que tienen los transportadores en este pulso que tienen con el gobierno. Pero y entonces los transportadores, en medio de esta puja que tienen con el gobierno nacional, que todos los años vemos paro de transportadores. Yo desde que estoy chiquita me acuerdo que los transportadores bloquean las vías. ¿Quiere decir que los gobiernos tienen que someterse a lo que pidan los transportadores por cuenta de que tienen la capacidad de bloquear una vía y básicamente pues dejar sin alimentos al país? Pues vea, Camila, en sus casas habrá gente diciendo, si ya empezó a sentirse el desabastecimiento y ya vimos el precio de los huevos y demás, pues que el gobierno ceda y les entregue lo que les tenga que entregar. Yo creo que esa posición no se debe adoptar. Yo creo que hay que apoyar al gobierno en esta discusión, por una sencilla razón: el sector transportador es un sector que, a diferencia de donde trabajan ustedes, donde trabajamos nosotros, que estamos sometidos a que operemos bien, que usted presente bien, o si no le quitan la butaca, a mí también, etcétera, etcétera, hay competencia, los precios se regulan. En el sector transportador
No puede entrar un nuevo camión sin que salga uno anterior, es decir, no se puede ampliar la oferta de camiones. En segundo lugar, tienen un esquema de regulación de las tarifas en el que los costos están determinados y se garantiza un margen, es decir, un mercado totalmente intervenido en el que se garantiza márgenes, en el que no hay competencia, y aquí lo que quieren es volver a apretar al gobierno para volver al esquema de fletes, de la tabla de fletes anterior, que era muchísimo más rígida. Entonces creo que hay que apoyar al gobierno hasta donde se pueda y que el gobierno debe hacer la tarea por mantener su posición. Pero un mes en paro.